El tema representación política y aborto. El panel va a estar integrado por la legisladora de la provincia de Córdoba, Liliana Montero, la diputada nacional Brenda Austin y el profesor de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Juan Jorge Michel Fariña. Va a coordinar Lorena Saletti Cuesta. Muchísimas gracias. En primer lugar, saludar a las autoridades electas, a Patricia y a Raúl en este día y también celebrar de algún modo que la gestión se inicie con un panel sobre un tema que impacta de lleno en la vida de cada uno, cada una de nosotras. Porque Patricia hizo una pregunta y a mí me parece que es una buena pregunta para todos los que somos parte de la academia de una u otra forma, y es por qué la universidad va tan lento. Y la verdad que quienes estamos en la vida política y a su vez somos o nos sentimos parte de la universidad pública, nos preocupa cuando hay ausencia de la palabra de la universidad en temas que son centrales para el conjunto social. Por lo tanto, celebro yo y aspiro como universitaria que la facultad en particular y la universidad en general empiece a tener una palabra institucionalizada y institucionalizante de su decir. La sensación que a veces tengo es que la academia está lejos de la vida de la gente, que la vida de la gente pasa por otro lado y que la academia está encerrada estudiando temas que no impactan en la vida cotidiana. Y en un mundo como el que tenemos hoy, en pleno siglo XXI, la academia tiene que entender que es parte de la vida de cada uno de nosotros. Así que lo mío va a ser muy corto. Recién hablábamos con Brenda de qué hablar, y le digo, de lo que se nos venga, estamos en Psicología, Asociación Libre Suficiente. Han hablado mucho hoy, la verdad, y creo que las tres expositoras han dado un marco teórico fenomenal, por lo tanto vamos a obviar un poco la cuestión del feminismo como movimiento político ideológico que se define más allá de una agenda que es la agenda del aborto. Bien se dijo, el feminismo es un movimiento histórico, social, contextualizado, que de la mano de los derechos de las mujeres implica la revisión del sistema de distribución de la riqueza. Eso es el feminismo. No hay feminismo si no entendemos la desigualdad en la brecha económica y social de las que las mujeres somos parte, pero no solamente por nuestra condición de género, sino por nuestra condición de ser un anclaje central en el aparato productivo de un país. El ingreso de las mujeres al mercado laboral y esta conquista que implica estar en el mercado laboral, tenemos que decirlo desde el punto de vista histórico, ha sido pura y exclusivamente porque los varones se habían ido a la guerra, por eso las mujeres entramos al mercado laboral, y esta es la verdad de la historia. El tema es que cuando los hombres volvieron de la guerra y a las mujeres se nos pagaba muy poco para sostener el sistema productivo en esa época, esa desigualdad se sostuvo. Los varones volvieron a ganar lo que ganaban y las mujeres siguieron ganando lo poco que ganaban mientras la guerra duró. Por lo tanto, no hay que confundir, a mi criterio, lo que es el feminismo, que es esta estructura ideológica de la que muchas nos sentimos parte, de lo que es un movimiento de mujeres. Digo, porque son cosas distintas. Ser parte del movimiento de mujeres no nos define automáticamente como feministas. Hay muchas mujeres que se han incorporado a la lucha de algunos de las conquistas de los derechos y sin embargo no se definen como feministas. Sí me parece que hay algunos puntos de inflexión que desde la política me gustaría marcar. Uno ha sido sin duda en la Argentina lo que implicó el voto de las mujeres en la figura de lo que fue Eva y todo ese movimiento, pero que tuvo antecesores en el movimiento de mujeres del radicalismo allá con Irigoyen, que también uno podría buscarlas en la historia de la patria, digamos. Mariquita no era solamente la anfitriona de cuando se hizo el himno, sino que fue una verdadera gestora de las luchas por la independencia, Juana Zurduy, etcétera.
pero sí en los tiempos, por lo menos que nos alcanzan a nosotras, el sistema político, así como la academia está desfasada, los partidos políticos están absolutamente desfasados de este movimiento, tanto del feminismo, pero diría más, al feminismo ni lo entienden. ¿Está claro? Los partidos políticos al feminismo no lo entienden, no les interesa entenderlo por una sencilla razón. El feminismo viene a cuestionar el poder de los varones conduciendo las estructuras políticas que acceden al poder. Entonces del feminismo no se habla. Los partidos políticos ni siquiera entienden el movimiento de mujeres. Y me parece, esto seguramente Brenda se va a extender mucho más, que si hay una ganancia en el debate sobre el tema del aborto, es la transversalidad de la que fuimos capaces de construir las mujeres en Argentina. Digo, esa transversalidad que tampoco es fácil y tampoco nos incluye a todas. Yo soy legisladora de la provincia y debo decir que cuento con los dedos de esta mano. ¿Cuántas legisladoras, mujeres, somos capaces de pararnos frente a nuestras estructuras partidarias y sostener una voz distinta? Recientemente ustedes habrán leído que se intentó por parte de un grupo de legisladores enrolados básicamente en una corriente que es muy fuerte en la provincia de Córdoba, conducida por el Portal de Belén, que es quien impide en Córdoba que exista lo que hoy está permitido por la ley, que es la interrupción del embarazo en causas concretas que están en nuestro Código Penal. Se intentó dar mandato a los senadores, en el día de ayer precisamente, darle un mandato a los senadores para que votaran en contra de la ley. Yo fui artífice de esas discusiones previas y frenar ese tratamiento, contó básicamente, yo digo, no es que ganamos la estrategia en función de que éramos más, sino de porque fuimos más inteligentes, de cómo le hicimos ver al oficialismo que era un problema político para el oficialismo habilitar ese debate ayer. Pero no fue porque hubo una acción de las mujeres de las estructuras políticas. Esto hay que decirlo, la transversalidad no nos alcanza a todas. Sí creo que hay una ganancia importante y que es quienes, de algún modo, y yo me inscribo en ese quehacer histórico, por ahí siento que he estado más tiempo adentro de las estructuras políticas que el tiempo que estaba dentro del movimiento feminista, porque soy una militante desde muy jovencita de la política. En Argentina, si bien el movimiento feminista tiene su historia, adquiere una fuerza importante a partir del año 2003 con el Encuentro Nacional de Mujeres, el primero, creo que fue 2001 o 2002, no me acuerdo, pero en realidad ahí es como que adquiere un viso de organización y se constituye en el año 2005 la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Entonces, desembarazarse de esos mandatos partidarios y de ese modo de funcionar de los partidos no es tarea sencilla. Y construir la transversalidad no es una cuestión de todos los días. Y a quienes hemos logrado construirla, tanto Brenda a nivel nacional, que seguramente lo contará, como quienes lo estamos haciendo a nivel provincial, estamos comprendiendo recién ahora que lo que necesitamos hacer es llenar a los partidos políticos de feminismo y no ir al movimiento feminista a llevar la postura de nuestros partidos políticos. Este es para mí el anclaje y el punto de inflexión que se logró y que se logra a partir de la discusión sobre el aborto legal en Argentina, que comprendimos las mujeres que nuestra primera pertenencia en la política no es con los partidos políticos a los cuales pertenecemos, sino centralmente al movimiento de mujeres, porque tiene, a mi criterio, una mirada global, política, ideológica, social e histórica mucho más abarcativa que cualquiera de las parcialidades políticas partidarias que hoy existen en Argentina. Dicho esto, sí quisiera como cerrar diciendo la construcción de esta transversalidad
del feminismo en Córdoba, a partir de los contactos que tenemos con otras colegas y compañeras de otras provincias, es absolutamente difícil. Córdoba es la Córdoba conservadora. Nada hay más que algún destello de la Córdoba, la de la Reforma y de la Reforma y la del Cordobazo. Córdoba es esencialmente pacata, conservadora y antiderecho. Y si no entendemos eso desde los 100 años de la Reforma y entendemos, por tanto, el papel central que tiene la universidad para meter una cuña, un anclaje y poder romper y tener algún otro destello, yo les quiero decir que en esta Córdoba que siempre cree, es una ilusión absolutamente falsa. Córdoba no va primero ni a la vanguardia de nada. Hace muchos años que venimos atrás de todo. En la legislatura de Córdoba, sancionar un proyecto con visión de género es absolutamente imposible. Es absolutamente imposible no sancionarlo, empezar a discutirlo. Por lo tanto, me parece que así como es un punto de inflexión, deberá ser un punto de inflexión en la pelea feminista, evaluar claramente qué hacemos de acá para adelante en nuestras estructuras partidarias. Nada más. Va quedando poco que decir. Primero, por supuesto, saludar a las dos autoridades que acaban de asumir en el marco de un contexto histórico, ¿no? Autoridades electas de modo directo por toda la comunidad de esta facultad. Así que mi saludo para ustedes y para todos los que fueron protagonistas también de este proceso, los estudiantes, algunos allí atrás, los docentes, las docentes, los no docentes y los graduados. A mí es la segunda vez que me invitan a esta facu a hablar de este tema, ¿no? Tengo como cierto temor de que haya alguien que ya haya estado, y entonces vamos a ir un poco más al contexto y a la coyuntura que a los argumentos, es decir, a las opiniones y no a los argumentos. De más también decir que las chicas y las investigadoras que pusieron recién han logrado demostrar con un enorme nivel cuáles son las discusiones que están atravesando el debate en el Congreso y además, obviamente, hilarlo con los desafíos que tiene el feminismo, con los desafíos que tiene la educación en Argentina, con los desafíos que tenemos para articular los distintos espacios y efectivamente lograr transformar la realidad, ¿no? Porque un poco a esto también se refería Lili recién cuando empezaba, que de nada sirve que nosotros pensemos espacios aislados sin capacidad de interacción con lo que ocurre afuera. Y obviamente que este debate del aborto ha interpelado todas las estructuras, no solamente las estructuras partidarias, las estructuras políticas, donde en muchos de nuestros partidos era un tema difícil de abordar, era un tema tabú, era un tema que generaba muchas veces costos y que evitaba, sobre todo en los partidos más grandes, los posicionamientos políticos, ¿no? En esta incapacidad de salir de esta idea del partido catch-all que intentaba representar tanto que finalmente no representaba nada. Y estas son las tensiones a las que creo que nos enfrentamos adentro de los bloques, cuando primero en diputados y hoy en senadores buscamos la construcción de una mayoría que nos permita tener una ley. Lili recién decía que la transversalidad no nos alcanza a todas, obviamente que no. Cuando miramos la composición del voto en la Cámara de Diputados vemos que la mitad de las mujeres votaron en contra. Y este es un dato que es innegable. Pero la transversalidad, yo creo, tiene que ver, y la sororidad, digamos, en la política, algo que parece como una novedad, pero que venimos tratando de cultivar hace mucho tiempo, tiene que ver con poder identificar actores, actoras en otros partidos con quienes podamos construir la confianza para trabajar agendas comunes. Y eso
quizás el epicentro más fuerte tiene que ver con este debate del aborto, pero tiene un antecedente claro cuando el año pasado lográbamos la sanción de la ley de paridad en la política. Quizás obviamente no tuvo la repercusión que tuvo este tema, pero sí fue un ejemplo de una construcción donde diputadas de distintos bloques pudimos ponernos de acuerdo en impulsar una herramienta que no estaba prevista en el debate que estábamos llevando adelante en la reforma política, que lo hicimos en articulación con las organizaciones, las ONG, la academia que venía trabajando este tema, y que pudimos un día a la madrugada torcer la voluntad justamente porque nos pusimos de acuerdo. Y aquel antecedente es el que nos trae, entre otras muchas cosas, a este escenario. Esta idea que se hizo visible en las autoridades de los bloques de que no podían impedir que las mujeres construyéramos una mayoría dentro del recinto. La elección fue por pretender canalizarlo, pretender ordenarlo, con una visión de algunos de que así quizás podían impedir que salga. Y lo que pasó fue todo lo contrario. El tema no hizo más que crecer, no hizo más que permitirnos discutir en la sociedad en su conjunto este tema, de afirmar hoy de que obviamente la Argentina ya no es la misma, y de que esa mayoría social que logramos construir y que se mostró en las movilizaciones por la madrugada, en esa vigilia histórica, es la que nos permitió tener esa media sanción. Bueno, mucho de eso todavía necesitamos replicarlo hoy en el Senado, en un contexto que es muy distinto, en un contexto donde nos cuesta todavía encontrar esa transversalidad, nos cuesta que las senadoras y los senadores se afirmen en el acompañamiento de este movimiento que viene creciendo a lo largo del país, y aún así estamos en un punto de inflexión donde estamos a 2 votos de tener ley. Y esto, digo, también es importante reconstruir la historia, ¿no? El proceso. Cuando comenzamos, quizás ni hablar si pensábamos en diciembre, ni hablar en febrero, y pensábamos en lo que en sí era posible soñar con que el Senado sancionara esta ley, seguramente todos los que estábamos acá hubiéramos dicho que era absolutamente invencible. Bueno, fue el movimiento en las calles, fue la articulación del movimiento de mujeres, fue la capacidad de generar debates, de articular también con la academia, de lograr que las universidades se expidan, y por ejemplo, en un documento que firmaron los rectores de más del 90% de las universidades, en el documento que salió del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en la intervención, en los 700 expositores que fueron a la Cámara de Diputados, con muchos y muchas especialistas de la Universidad Nacional de Córdoba, en los espacios que se fueron replicando. Ya la campaña se desbordó de tal manera que se empezaron a generar colectivos de todo tipo en todo el país, colectivos de actrices, colectivos de escritoras, colectivos de movimientos estudiantiles, el rol que jugaron los estudiantes y las estudiantes de los secundarios. Bueno, creo que esto da cuenta de que obviamente esto que para los partidos políticos, y remitiéndome un poco al título del que nos tocaba hablar, de la representación política en el debate del aborto, creo que cambia para siempre la matriz de los partidos políticos en Argentina. Si la ley no sale, no tengo dudas de que el año que viene va a generar una tensión al interior, sobre todo de estas estructuras de los partidos políticos más grandes, que pretendían en el no posicionamiento tratar de contener visiones tan distintas. Porque una cosa es que tengamos matices en los pensamientos y otra cosa es que tengamos visiones, en algunos casos, diametralmente opuestas. Entonces me parece que el desafío que tenemos por delante es ser capaces de asumir esa representación, de trabajar en la articulación con los sectores juveniles, con los sectores universitarios, con las mujeres fundamentalmente, con aquellos que han sido capaces de tomar la calle para tomar las instituciones. Y cierro con esto diciendo que creo que una de las particularidades que ha tenido este debate
es justamente que la transversalidad se dio no solo adentro del Congreso, sino en la articulación con lo que pasaba afuera. Una institución tan cerrada, tan rígida, pudo nutrirse de lo que estaba pasando en la calle, pudo tomar desde la calle la fuerza que hacía falta para construir una mayoría en el recinto. Y hace falta que eso pase de nuevo el próximo miércoles. Contra todo lo que nos dicen, estamos yendo a un contexto donde tenemos un texto acordado, donde los senadores han logrado expresarlo en un documento y están dispuestos a dar este debate en el recinto. El desafío que tenemos es no dejar que nos desmoralicen, no dejar que nos desmovilicen y no dejar de entender y de creer que este debate lo vamos a ganar y lo vamos a consolidar como una ganancia histórica cuando seamos capaces de seguir construyendo mayorías afuera y adentro del Congreso en cada uno de los ámbitos en los que nos toque militar, vivir, trabajar. Y que de eso se trata cuando hablamos de una transformación profunda como las que impulsa el feminismo, que sea capaz de poner a nuestro país, ojalá nuevamente a la vanguardia de la conquista de derechos, de los derechos humanos de las mujeres, y que pueda volver a ser una luz para la región y para el mundo que hoy nos está mirando. Muchas gracias. Bueno, agradezco la invitación en el marco de la asunción de autoridades. Voy a hablar muy brevemente. Bueno, una breve presentación de un ejercicio para la participación de estudiantes de psicología que se comprometen con el tema del aborto a partir de una relación directa con escenarios puntuales, en este caso en el orden del cine. Pediría si apagan esto y estas luces porque vamos a hacer una pequeña proyección. Gracias. Del primer film que trató el tema del aborto en la historia del cine, la película de Einstein de 1929, a las últimas representaciones e imaginarios colectivos sobre el aborto en la temporada del mes pasado que inauguró Black Mirror y sobre todo en La Casa de Papel. 90 años de cine sobre el aborto organizados a través de una secuencia en la que en pequeños grupos los estudiantes de psicología ven los films, discuten las representaciones allí puestas en marcha. 800 estudiantes participaron en el primer cuatrimestre y otros 700 se incorporan ahora, que ya tienen asignado el film antes del primer día de clase, por si el cuatrimestre no se inicia, para que el 8 estemos todos en la defensa que las compañeras claramente establecieron como agenda imprescindible para este país. Einstein, que ya estaba consagrado después de la célebre escena de la escalera de Odessa en la película El acorazado Potemkin, realizó la primera parte de este film, cuyo guión escribió completamente y que debió ser completado por su fotógrafo en el tramo final. Vamos a compartir aquí los primeros 4 minutos de esta primer película de la historia del cine sobre el aborto, que tiene una belleza y una actualidad extraordinaria. Van a ver ustedes las escenas terribles de un hogar de clase baja, van a ver ustedes a un hombre abatido, a los niños, a los mendrugos de pan y a la emergencia de la angustia de esa familia ante la decisión de traer o no al mundo un quinto hijo en esas circunstancias. Y vamos a ver también ese momento terrible que desde entonces hasta hoy afecta el cuerpo de las mujeres, cuando es ella la que tiene que ponerse en marcha para el camino que tantas mujeres recorrieron tristemente a lo largo de la historia. Miseria y fortuna de las mujeres, de Einstein.
Esa escena final con el papel desdoblado, el nombre de una anónima señora que marca la clandestinidad de lo que allí va a tener lugar. Y del amplio repertorio, son 40 películas, seleccioné comentarios sobre 3 simplemente. Una película que ya cumplió 15 años, 21 gramos, y que fue en su momento un paradigma de los temas sanitarios, bioéticos y existenciales. Tiene una escena, no hay tiempo para proyectarla ahora, una escena extraordinaria en que una mujer relata las circunstancias de un aborto por el cual atravesó ante un profesional de la salud y ante una profesional de la salud mental. Y ese pasaje, ese momento de la película, es de una riqueza extraordinaria para discutir algunos de los temas que nos va a presentar la agenda en cuanto tengamos ley. Cómo lidiar con el deber de confidencialidad y con el derecho a la intimidad de aquellas personas que confían a un profesional una decisión de esta magnitud. Aquellas pacientes que deciden la interrupción voluntaria de un aborto y que lo hacen ante profesionales que a veces no conocen exactamente los márgenes de la confidencialidad y la diferencia con el derecho a la intimidad en estos casos particulares, y que van a tener que abrir una agenda también en las cuestiones éticas y deontológicas de nuestra práctica. Cómo capacitar a las nuevas generaciones de psicólogos, de psicólogas, frente a estos principios éticos, en las pautas deontológicas puntuales
que se van abriendo y especialmente cómo encuadrar la situación dentro de los llamados nuevos derechos, junto al tema del matrimonio igualitario, la identidad de género y, por cierto, los derechos de niños, niñas y adolescentes. Es decir, toda una agenda de la formación de grado que se abre en la psicología a partir de que tengamos ley y tengamos que llevar adelante el acompañamiento de las personas en estas decisiones. El segundo ejemplo es más reciente y más conocido y, por cierto, más controvertido, más polémico. En la serie La Casa de Papel, como todos saben, hay una mujer que en determinado momento toma la iniciativa de interrumpir un embarazo. Ha tenido un amorío con el jefe en el trabajo. Cuando le va con la noticia de que está embarazada de él, este la rechaza y entonces ella decide interrumpir ese embarazo. Y entonces, con el caso de Mónica, aparece el debate sobre el tratamiento farmacológico y la cuestión de la decisión. En España, donde está rodada la serie, como ustedes saben, y donde el aborto es legal desde hace ya 8 años, los protocolos de la Organización Mundial de la Salud establecen pautas muy estrictas respecto del tratamiento farmacológico deseable en ese caso. La justa combinación del RU486, la misma droga que se usa, como saben, para la píldora del día después, y luego de transcurridas 24 a 48 horas, las dosis necesarias del misoprostol. Y sin embargo, en la película, en la serie, no obstante, se requiere más de una pastilla para completar el proceso de la manera más efectiva posible y reducir las posibilidades de un aborto incompleto, la serie presenta afectado el tema y Mónica discute si tomar o no una única píldora y se abrió así el debate entre millones de espectadores respecto de por qué la televisión no puede representar el aborto de manera realista y debe afectarlo a partir de una censura. La historia se complica con la presencia de Denver, para quien conoce esta serie, y abre nuevas complejidades. Introduce temas de machismo, introduce la cuestión de las confesiones intrafamiliares sobre abortos deseados y no concretados, introduce el tema de la transmisión de un patrimonio entre las generaciones y abre la cuestión de los márgenes para una decisión, convocando fuertemente al terreno de la psicología. ¿Se puede dar fin y a la vez inicio a un embarazo? Finalmente, para quienes vienen siguiendo la serie Black Mirror, Netflix acaba de hacer un contrato con la televisión polaca, ustedes saben, y ya están disponibles 4 nuevos episodios muy breves, de entre 8 y 15 minutos cada uno de ellos, bajo el título Czarne Lusterko, que quiere decir pequeño espejo negro en polaco. Y yo recomiendo especialmente el episodio que se llama 1%. Lo hemos trabajado con los estudiantes ya. Presenta una ficción posible de la farmacología de interrupción voluntaria del aborto en una sociedad por venir. Presenta la interrupción del embarazo en el contexto de las tecnologías de reproducción humana asistida y plantea la discusión sobre la cuestión de los test predictivos, especialmente de una dimensión que nos va a interesar en breve, que es la relación entre reprogenética y eugenesia. Y finalmente todo el episodio, en sus apenas 8 minutos de duración, no disponemos hoy del tiempo ni es este el espacio para proyectarlo, una vez más las responsabilidades sociales y subjetivas y los márgenes para una decisión. En síntesis, una agenda que convoca al campo de la psicología, que promueve actividades novedosas. En Córdoba tienen un ciclo
de cine anual, para que en algún momento el conjunto de la comunidad, a través de un espectáculo como el cine, nos arroje una nueva enseñanza sobre este problema que nos compromete y nos convoca en lo inmediato a la militancia con las compañeras. Gracias. Bueno, muchas gracias. Tendría que haberlo dicho al principio, pero lamentablemente la diputada Esteves no ha podido venir. Ha mandado las felicitaciones a la nueva gestión y su adhesión al panel. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran realizar? Soy Ángel de España. Primero, felicitar los nuevos nombramientos y a las mesas que han participado por el empeño, por la ilusión y esa tenacidad que estáis poniendo con esta temática tan interesante. Yo solamente quería felicitaros y puntualizar, ¿no?, lo de la ley del aborto en España, comentaba el compañero. Fue en el año 85 cuando se despenaliza la ley, se despenaliza el aborto en España. No en el 2010. Aparece primero una ley en el 85, la ley de supuestos, que se mantiene hasta el año 2010, que sí que aparece la ley de plazos. Pero vamos, llevamos mucho recorrido y, como decía también la mesa anterior, creo que es un tema de salud pública, de derecho, de sanidad universal, y el Estado, el Gobierno, se tiene que hacer cargo de una realidad que existe y hay que velar por la salud. Eso es lo que quería aportar. Gracias. Bueno, yo quería aprovechar que tenemos aquí representantes políticos y hacer una pequeña pregunta. Bueno, ¿qué pasa después del 8 de agosto, no? Si es ley, sabemos que vamos a ir a festejar, pero si no es ley, ¿cuál sería el escenario político que se viene, no? Bueno, yo creo que si en la hipótesis de que no fuera posible reunir las mayorías, obviamente que el primer trabajo que tenemos por delante es volver a generar condiciones para discutir el texto en el alcance de lo que plantea el proyecto de la campaña, ¿no?, que es obviamente un sistema de plazos y causales. Pero me parece de que hoy ya no hay duda de que quizás creo que no alcanza, pero creo que no hay duda tampoco de que hay un nivel de consenso enorme respecto de algunas cuestiones que hasta hace unos meses atrás nos parecían imposible lograr. Por ejemplo, la despenalización. Por ejemplo, la aplicación del fallo FALA a través de una legislación nacional. Entonces creo que, y sin pretender hacer futurismo, seguramente van a surgir algunos actores que van a pretender presentar proyectos en ese sentido. Me parece que nosotros tenemos que tener la capacidad de hoy poner la energía, focalizarla, centralizarla alrededor de lo del 8, porque plantear una salida intermedia que podría haber sido un camino posible, no lo es hoy con 1 millón, 2 millones de mujeres, de jóvenes en las calles. No lo es en un contexto donde hemos entendido, y se decía en el panel anterior, de que el debate no es solo por un tema de salud público, no es solo porque hay evidencia suficiente que acredita que la política criminal de persecución y amenaza a la cárcel a las mujeres ha fracasado, sino que también lo es desde la reivindicación del derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, ¿no?, del reconocimiento de la autonomía de la mujer como un derecho humano. Y me parece que ahí es donde está quizás el punto en el cual creo que nuestro compromiso tiene que seguir siendo por profundizar ese debate y generar las condiciones de conciencia social, de reflexividad, para que ese que quizás era el argumento más difícil de instalar, sea el que en los meses que vienen por delante tire el carrito, ¿no? Y ahí también creo que a las universidades públicas les cabe una enorme responsabilidad. Veíamos días atrás una solicitada, quizás el único argumento nuevo que yo escuché, no argumento, digo posicionamiento nuevo en el último tiempo, una solicitada de las facultades de medicina de las universidades católicas de nuestro país, diciendo que ni siquiera, además de posicionarse en contra, de que ni siquiera iban a enseñarle a sus alumnos de medicina las técnicas de interrupción de un embarazo.
Y eso obviamente que me parece, bueno, hay una clara violación y vulneración de derechos, no solamente de acceso a la salud, sino de acceso a la educación, una violación de las leyes de educación sexual integral, etcétera. Y además sería impracticable, pero digo, eso interpela al rol que tienen que cumplir también nuestras universidades nacionales. ¿Cuánto podemos hacer emulando el ejemplo de Rosario con la Cátedra Libre de Aborto en la Facultad de Medicina? Nosotros en esta provincia, con las características que describía Lili, que tiene su protocolo de aborto no punible judicializado y paralizado, ¿cuánto podría haber hecho la Universidad Nacional a través de sus hospitales? ¿Y cuánto estamos verdaderamente haciendo? ¿Cuánto puede hacer la Facultad de Psicología en la formación, en la introducción de este tema, como se planteaba también como un tema que tiene que ver con la formación de sus propios profesionales? ¿Cuánto puede hacer la Facultad de Derecho en este debate que estamos teniendo sobre la constitucionalidad, que lo que pone de relieve, por lo menos en los docentes que han hablado de la facultad, en algunos, y algunos que han asumido recientemente algunas posiciones representativas en la facultad, lo que muestra es que no están entendiendo que hay un proceso de constitucionalización de los derechos humanos y que ahí hay un debate jurídico que se nos está escapando, ¿no? Y que de eso está ausente la formación de nuestros graduados también. Entonces digo, cada una de las carreras, trabajo social también, digo, que están interpeladas, atravesadas por este debate, le harían un gran favor a este proceso de construcción social si pudiéramos poner en la agenda de las carreras, además de una perspectiva de género en líneas generales en todas las carreras, específicamente este tema en la agenda. Bueno, creo que esos son parte de algunos de los desafíos que tenemos por delante. Sí, sintéticamente, creo que el objetivo tiene que estar puesto en el 8. Si el 8 hay ley, creo que viene un proceso político hacia el interior de las provincias muy complicado. Siempre hay un margen de tiempo importante, y los psicólogos lo sabemos, a raíz de la aplicación de las leyes de salud mental, entre la sanción de una norma y la efectivización de esa norma y el efecto en la vida cotidiana. Por lo tanto, fíjense, Córdoba no adhirió a la ley de identidad de género, ¿no? Porque Córdoba se ha creído, la verdad, que es una isla, ¿no? Algunos lo toman en serio, creen que las leyes nacionales no nos alcanzan, ¿no? Entonces, como Córdoba no adhirió a la ley de identidad de género, por ejemplo, no se practica ninguna readecuación de género en ninguno de sus hospitales, ni siquiera la obra social más grande de la provincia, que es APROS, cubre. ¿Por qué? Porque no tenemos adhesión a la ley de identidad de género, como si necesitáramos adherir, ¿no? Una cosa realmente muy loca. Pero si se aprueba la ley, particularmente en Córdoba, viene una pelea importantísima que va a ser la efectivización de esa ley, ¿no? Y esta creo que va a ser una discusión muy importante, porque hasta ahora no advertimos ninguna vocación política por parte de las estructuras más fuertes de trabajar en ese sentido. Entonces me parece que ese es un desafío que vamos a tener. Si el 8 no hay ley, comparto con Brenda, creo, o sea, yo estoy convencida que más temprano que tarde va a llegar a la Argentina, y creo que será también, y en esto me parece que va a ser una decisión transversal de los movimientos de mujeres y el movimiento feminista, de cuáles son las estrategias que nos vamos a dar de acá en adelante. Por lo tanto, me parece que respetuosas de esa agenda que compartimos serán las decisiones que tomaremos. Bueno, muchísimas gracias por esta participación.